Práctica 1. Simulación de diodos rectificadores. De la materia Dispositivos eléctricos del maestro Ingeniero Sócrates C. Gloria. Alumna Vilma Díaz. Usando el simulador Liveware. Materiales a utilizar. Una fuente de alimentación de 127 voltios. Un transformador reductor de voltaje de 12 voltios. Un arreglo de diodos. Una resistencia de 1 kiloohmio, un capacitor de 2200 microfaradios, un switch y un osciloscopio. Descripción de los materiales. Un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la misma potencia. Tiene la capacidad de disminuir o elevar el voltaje. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente en una sola dirección. También son conocidos como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua. La resistencia permite regular el flujo de electrones o limitar la corriente. Su función es de oponerse al paso de corriente eléctrica en un circuito, por ejemplo, las caídas de tensión. El osciloscopio. Los osciloscopios comprueban y muestran las señales de tensión como formas de onda, de acuerdo a la variación de tensión en función del tiempo. Se representa en una gráfica como esta, mostrando el cambio de señal. El eje Y es la medición de la tensión en voltaje y el eje X es del tiempo. Un capacitor, su función es almacenar carga eléctrica para cederla en el momento que se necesita. Pasa la descarga que se produce cuando se pone en contacto con el circuito. Un interruptor o switch, como su nombre lo indica, interrumpe la circulación de la corriente y hace que deje de funcionar. Ahora les explicaré cómo está conectado este circuito. El circuito comienza con la fuente de alimentación de 12 voltios. Suministra la corriente al transformador. A su vez, esta corriente está conectado al arreglo de diodos. El arreglo de diodos son el diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. La corriente está conectado al circuito de diodos. El circuito de diodos en su salida, que es esta, está conectado una resistencia. La corriente pasa, sale y entra de nuevo. De igual manera, en ese circuito se encuentra conectado el switch y el capacitor. El switch, al cerrarse, no permite el paso de la carga eléctrica que tiene el capacitor. Al conectar el paso, permite que el capacitor pueda tener acceso al circuito. El osciloscopio tiene dos canales. El canal 1 es la señal senoidal, es la entrada de la corriente. Y el canal 2 es la señal de salida.
Vamos a correr la simulación. Y vamos a cerrar el switch. Ok. Como pueden ver en la gráfica, podemos ver las ondas senoidales que se forman. Por cada segundo. La onda senoidal roja corresponde al canal 1, que es la entrada de la corriente al circuito. El canal 2, como bien había dicho, es la salida de la corriente, que es las ondas azules. Voy a detener la simulación y voy a quitar esta conexión para visualizarlo. Ok, como pueden ver, ahora las ondas senoidales del canal 1, que es de la corriente de entrada, ya no están. Únicamente tenemos el canal 2, que es la salida. Por el momento, el capacitor no entra dentro del circuito porque el switch se encuentra cerrado. Al activarlo, al permitir el paso, podemos visualizar que las ondas han cambiado. Ya no son ondas muy inestables como estaba anteriormente. La cambiamos de nuevo y las ondas son más grandes. Es una corriente muy inestable. Si le permitimos el paso de nuevo, las ondas son un poco más estables. Su voltaje es de unos 11, 12, como unos 13, 13.5. El voltaje que tiene de salida este circuito de diodos. Si nosotros le cambiamos al capacitor, lo disminuimos, por ejemplo, a 1800 microfaradios, podemos visualizar que las ondas son un poco más grandes. Si le bajamos, pero si le subimos a una intensidad más elevada, por ejemplo, 10.500 microfaradios, las ondas son más estables. Como pueden ver, las ondas ya han alcanzado una estabilidad. Entonces, en este circuito de diodos, podemos ver cómo es el paso de corriente. Las ondas senoidales de salida el uso del capacitor dentro del circuito para que la corriente de salida sea más estable. Si conectamos de nuevo el canal 1, pueden ver cómo la corriente de entrada es muy inestable, es una corriente alterna. Pero con el uso de los diodos, vamos a cerrar, ¿okay? Con el uso de los diodos rectificadores,
tenemos una corriente poco estable, una corriente continua. El uso del capacitor permitiendo el paso de su carga hacia el circuito. La corriente de salida es más estable. Con esta pequeña simulación entrego la práctica número 1.